Es difícil tener una conversación después de un speaker tan talentoso con temas que pueden ser bastante áridos, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Y lo que quiero que entendamos esta mañana, lo que vamos a estar hablando, es que contrario a lo que todo mundo piensa, sobre todo los que nos acompañan esta mañana por el perfil que escuché que tienen de vendedores, de áreas comerciales, de gente vinculada al marketing, es que sí o sí estamos vinculados con el derecho. ¿Qué nos hace ser quienes somos y no somos otra persona? ¿Qué nos da la identidad? ¿Por qué soy yo? Soy Fernando Lascurain y no soy Juan Pérez. Porque hay una ley que establece quiénes fueron mis padres, cómo se integran mis apellidos, cuándo nací, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por qué soy el propietario de mi vehículo, porque hay una ley que establece la parte de la transmisión de la propiedad, cómo se acredita. Entonces, es una amable invitación a que tratemos de quitarnos, uno, el miedo a los temas jurídicos y dos, a que veamos que convivimos con ellos de manera cotidiana. Y sobre todo, en el tema particular que vamos a ver esta mañana, más. Y hay que partir de una premisa fundamental. Un aliado muy importante en el derecho es el lenguaje. Utilizar de manera adecuada los términos. Y eso denota, además de que conocemos el tema, que debemos de evitar confusiones o errores, algo que sucede muy comúnmente en este negocio, que la gente no entiende de qué se trata. Entonces hay que tener claramente qué no somos, qué no se hace y qué sí se hace, ¿no? Motivo por el cual vamos a iniciar de manera breve, muy rápido. Si nos retrotraemos en el tiempo y en el espacio, resulta ser que el autofinanciamiento no es nuevo. Evidentemente hay muchas personas aquí que saben mucho más que yo de autofinanciamiento, desde luego, pero en la parte jurídica tenemos que remontarnos a que sus orígenes son en Sudamérica, particularmente Brasil y Argentina, bajo el nombre de consorcio, ¿sí? Desde luego es traído a México por varias personas, una de ellas todavía muy vinculada al sector, inclusive es un caso IPADE, el señor Juan Antonio Hernández, todos lo conocemos, hemos oído hablar de él, pero es importante encontrar que, por ejemplo, en Brasil, al día de hoy, una de las principales operaciones al amparo del consorcio no es la venta de autos, son las operaciones de cirugía plástica, ¿sí? Si lo ponemos en términos automotrices sería hojalatería y pintura femenina, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es como un grupo de consumidores aportan recursos de manera periódica para que se les preste un servicio. Cuando me toca dar esta clase en la facultad, trato de empezar siempre conceptos muy básicos y yo les digo a mis alumnos, ¿ubican lo que es una tanda? Sí, bueno, pues una tanda es el autofinanciamiento regulado, desde luego, ¿no? Y les digo, aquel que me diga tanda en el examen, pues está reprobado, ¿no? Pero entonces, nada más sí tienen que entender que tenemos que partir de lo más básico. Entonces, si nos retrotraemos en el tiempo y en el espacio a la Ley Federal de Protección del Consumidor, en el sexenio del presidente Echeverría, en paz descanse recientemente, no se preveía desde el inicio. El artículo 29 bis fue reformado después de la publicación y es en donde le da cabida al concepto de grupo de consumidores. Sepan ustedes que de manera coloquial se han estado refiriendo a un contrato esta mañana que como tal no existe. El autofinanciamiento es lo que nosotros decimos jurídicamente, un contrato típico, es decir, un contrato regulado en la Ley Federal de Protección del Consumidor, en la actual, en la del 63, en el artículo 63, pero innominado, es decir, si ustedes buscan el concepto autofinanciamiento en la ley y el reglamento, no existe. Eso es lo que se denomina un contrato típico y nominado. Coloquialmente lo ubicamos con el nombre de autofinanciamiento, pero el nombre técnico es la integración de grupos de consumidores. Entonces, por eso inicié diciendo hay que ser muy puntuales en la utilización del lenguaje.
Si bien es cierto, todos nos referimos a él como autofinanciamiento, la doctrina refiere que se ha utilizado coloquialmente bajo esa tipicidad social porque los antecedentes nos refieren que en nuestro país una de las primeras formas de actualizar la hipótesis de los contratos de grupos de consumidores fue para la compra de vehículos automotores. De ahí viene la parte histórica del contrato de autofinanciamiento. Y luego, bueno, pues venía el reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor de aquella época, no voy a entrar en mayores detalles. Interesante porque aquel artículo 29 bis reglamentado establecía que los bienes producto del contrato no podían tener un valor menor a determinada cantidad. Estaban circunscritos a un valor, algo que al día de hoy no lo vemos, ¿sí? Y luego, después vino la Ley Federal de Protección al Consumidor, la nueva, en la época del presidente Salinas, ¿sí? En donde se hacen algunas adecuaciones mucho más importantes. Y después viene el reglamento, la propia ley igualmente, y luego vinieron las normas oficiales mexicanas. Tenemos que entender que la creación de las normas oficiales mexicanas derivan de la entonces Ley Federal de Metrología y Normalización en la parte relativa de normas generales, abstractas e impersonales, pero de carácter técnico, ¿sí? Es decir, en donde se regulaban particularmente la elaboración de los contratos de adhesión. ¿Qué quiero decir con esto? Hablamos de manera reiterada de contratos de adhesión y el contrato de adhesión lisa y llanamente es el acuerdo de voluntades en donde el clausulado se pactó de manera unilateral y a su vez está debidamente registrado ante la autoridad, la Profeco. ¿Qué es que esté elaborado de manera unilateral? No es que estén ustedes negociando con el cliente, oiga, ¿le parecería pagar una semana sí, una semana no? Pero si es año bisiesto no nos pague, oiga no, pero es que yo le quiero pagar más, o le pago con un chivo y adicionalmente si gana el América le pago doble. No, el contrato ya está establecido. Y ese contrato tiene una protección a través del registro ante la autoridad, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Quiero que entendamos que el exégesis de la ley, es decir, la creación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, varios doctrinarios establecen que es una de las excepciones al derecho social mexicano y adicionalmente también a lo que se conoce como una teoría bastante interesante que por obvio de tiempo y tampoco no los quiero aburrir, es la parte relativa en donde se fusionan contratos meramente civiles y contratos mercantiles en una ley, ¿sí? Y ese ejemplo es la Ley Federal de Protección al Consumidor. Vemos cómo se regula la compraventa, por ejemplo, las ventas a domicilio, etcétera, pero lo que vemos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es principalmente lo que nos va a regular esta relación, es que observa una protección exacerbada al destinatario de la norma. ¿Quién es el destinatario de la norma? El consumidor. Han hecho referencia en las charlas anteriores de manera reiterada al consumidor. La ley de la materia nos dice quién es consumidor y lo vamos a ver más adelante. Y qué características tiene que tener un consumidor, pero no solo eso, sino que tiene una protección adicional porque se parte de la premisa que la relación entre el proveedor y el consumidor es una relación dispar. Por eso el consumidor requiere una protección adicional. Y esa protección adicional es que el ente público a través de la Procuraduría vigilará que el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la norma no violenten los derechos del consumidor, tales como, y fíjense, todos somos consumidores, unos más críticos que otros, pero vamos a ver que la parte relativa de que el contrato tiene que estar en español, de forma clara, puntual, precisa, con un orden en el clausulado, estableciendo de manera puntual cuánto se va a pagar, por qué concepto, cómo revocar el consentimiento, ante qué autoridad si fuera el caso, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lo que vemos es un entramado jurídico que si lo leemos lisa y llanamente, sé que puede ser aburrido, puede ser tedioso, inclusive, hasta podríamos no entender algunas cosas, pero lo que me interesa que nos quede claro esta mañana es que el autofinanciamiento básicamente tiene dos autoridades. La Secretaría de Economía, que se encarga de autorizar
mediante el permiso a las personas morales que prestarán el servicio aquí referido de autofinanciamiento, que tendrá que estar contenido en su objeto social. Pero fíjense lo importante, para que se otorgue el permiso se deben de cumplir un sinnúmero de requisitos que no voy a ahondar aquí esta mañana, pero uno de ellos me pareció fundamental, lo comentaba yo hace unos minutos con mis colegas, que es muy poco común que encontremos disposiciones generales, abstractas e impersonales dirigidas a personas que integran las empresas al respecto de cumplir un perfil muy particular. Y dice que para el otorgamiento del permiso por parte de la Secretaría de Economía, los consejeros, director general, comisario y las personas que siguen el siguiente nivel deberán de acreditar experiencia y conocimientos en forma fehaciente a través de documentación en materias tales como administrativa, financiera y legal. Yo me acuerdo hace muchos años, y aquí hay algunos compañeros que les tocó vivir esa batalla con nosotros en AMDA, cuando esto pasó, la autoridad dijo, acrediten de manera fehaciente que sus consejeros cumplen con esos perfiles. Y no me van a dejar mentir lo que pasó en aquella época. En México hay un gran problema, y lo digo con todo respeto. Todo el mundo se pone licenciado, ¿no? Les encanta. Yo soy fanático de andar buscando cédulas profesionales de la gente con la que trato, ¿no? Porque para los que no sepan, eso es un delito, usurpación de profesiones, ¿no? Digo, no puedo hablar mucho del tema jurídico después de lo que está pasando en la corte, ¿verdad? Pero bueno, los que sí hemos hecho tesis y sí tenemos los grados obtenidos de manera legítima, nos genera una molestia no menor. Pero bueno, ¿qué pasó en aquella época? La autoridad dijo, tienes consejeros, ¿qué es el licenciado y qué es el contador? Échame sus cédulas. Es que sí estudié, sí acabé, pero me lastimé la rodilla ese día y no me titulé. Lo que quiero decir con esto, que fue un tema muy ilustrativo en aquella época, es que fíjense cómo la autoridad se preocupa por el cumplimiento de la ley de manera puntual, porque la empresa de autofinanciamiento es garante de administrar recursos de terceros. Y eso no es menor, porque las empresas aquí representadas son las que tienen mayor experiencia, las que tienen el mayor reconocimiento, el mayor prestigio y solvencia moral. Esa es la principal diferencia con los competidores que no están aquí. El prestigio, la reputación, que si bien es cierto jurídicamente difícilmente lo podemos combatir, ese es un gran elemento que hay que potencializar. ¿Por qué voy a confiar en usted para que administre mis recursos? Si hacemos la analogía, guardando la debida proporción, ¿quién lleva la tanda de la oficina? ¿La de recepción o la asistente o el de mantenimiento? ¿Por qué le dan el dinero a ella y no a otro? Porque confían en él. Aquí es un tema que inicia con confianza, pero que está resguardado por un andamiaje jurídico que se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas a un rango no muy común, como podríamos ver en alguna otra empresa. Y otro dato no menor, el autofinanciamiento en algunas cosas, y siempre lo he dicho, se encuentra como que en el limbo, porque no es sistema financiero, ojo, y hago una acotación para que nos quede bien claro, no dan crédito, ojo, porque si dieran crédito podrían estar regulados en el sistema financiero a través de la bancaria de valores, pero tampoco están en otro ambiente que nosotros conocemos como las actividades vulnerables, ¿no? Al amparo de la ley antilavado. Y están en medio. Y eso tiene grandes ventajas, hay que conocerlas, hay que explotarlas, pero no significa que no estén supervisados y no estén regulados. Están vigilados por la Secretaría de Economía y por la Profeco, y eso evidentemente tenemos que transmitirlos a nuestros clientes. ¿Qué es el autofinanciamiento? Ya decía yo, la definición viene contenida en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Si yo no actualizo la hipótesis normativa de consumidor, no puedo adquirir mediante un esquema de autofinanciamiento, ¿sí? Entonces, reviste una importancia trascendental el tener claro cuál es el concepto de consumidor,
para tal efecto que nos lo da el artículo 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿no? ¿Qué no es el autofinanciamiento? Ya lo decía yo, el autofinanciamiento no es una actividad vulnerable. Para aquellos que no estén familiarizados, en el año 2012 se publicó la Ley Federal para la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, que entra en vigor 9 meses después. Este año estamos cumpliendo 10 años de la Ley Antilavado. Orgullosamente lo digo, que el sector automotriz es el que más avisos presenta al amparo de la Ley Antilavado por la comercialización de unidades. Y yo siempre a mis alumnos les hago exámenes orales y les aviento ahí algunas preguntas. Cuando te das cuenta que no saben, pues hay que darles el tiro de gracia para que no pasen la materia. Y precisamente les digo, a ver, una empresa de autofinanciamiento ¿vende autos? No, ¿verdad? Pues hay quien me dice sí, pues ya saben cuál es la consecuencia, ¿no? Porque el vender autos es una actividad vulnerable, que es el artículo 17, fracción octava, la comercialización habitual o profesional de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres. El autofinanciamiento no vende. Y eso nos permite estar alejados del cumplimiento de la ley antilavado. Ojo, sí quiero acotar, porque ya vi algunos ojos así como que, entonces podemos lavar dinero a través de eso. No, no lo pueden hacer. No se emocionen, ni voy a hacer una apología del delito esta mañana, ni nada por el estilo, ¿no? Pero es muy importante porque Miguel comentaba previamente, no hagan procesos burocráticos, absurdos. Entiendo el sentir del acto de molestia que puede percibir el consumidor, pero lo que tenemos que transmitir es que lo que estamos haciendo es cumplir con la ley. Punto. No más, no menos. Y el cumplir con la ley nos permite y nos ha permitido permanecer en el tiempo como una empresa responsable y sobre todo que administra de manera adecuada. No voy a mencionar nombres, varios de ustedes lo saben, hay algunas que no han trascendido en el tiempo y no precisamente por temas meramente comerciales, ¿no? Tampoco permite la entrega de dinero ni el otorgamiento de préstamos a los consumidores. Utilicemos de manera adecuada el lenguaje, se los pido, ruego, imploro y solicito. El concepto crédito directo jurídicamente no existe, es crédito. Punto. Ley de títulos y operaciones de crédito. Poner a disposición del acreditado recursos líquidos para que sean utilizados en lo que se haya convenido. Eso es crédito y eso es lo que nosotros no hacemos. Nosotros administramos el dinero de un grupo de consumidores para que derivado de eso se adquiera el bien que se pactó de manera previa, ¿sí? Es importante entender que la administración de los recursos están convenidos en el contrato que está registrado ante la autoridad que vela y garantiza el cumplimiento del mismo, ¿sí? Y no nada más lo regula a través del contrato, lo regula desde luego de manera indirecta a través de la publicidad. Ya escuchábamos esta mañana los medios electrónicos, la parte de las tendencias, las novedades, me parece perfecto. Yo respeto y admiro a todos los especialistas en esta materia. Nada más les pido un favor, antes de hacer una campaña de publicidad, toquen la puerta de legal, se los ruego, ¿sí? Yo sé que luego el talento está peleado con las áreas normativas, ¿sí? Y ya me sé de memoria las discusiones, es que los abogados todo es no y nos meten en problemas y no me impiden ser creativo, innovador, disruptivo, lo que quieran. Hay un orden jurídico en este país y se tiene que cumplir, ¿sí? Porque la discusión eterna es que los comerciales y los creativos dicen, es que el abogado come gracias a mí, y no lo discuto, desde luego. La finalidad de la empresa es vender contratos, ¿sí? Pero el abogado lo que tiene que responder es, pero tú estás libre gracias a mí, ¿no? Entonces, nada más tengamos claro que somos un equipo y debemos de trabajar de manera coordinada. Entonces, la única solicitud es, bienvenidos los creativos, disruptivos, innovadores, talentosos, rockstars de los medios sociales, pasen la puerta del abogado y le oye, esto nos genera problema, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Y ya con eso todos vamos a estar felices, ¿sí? Adicionalmente a este tema,
La parte relativa al autofinanciamiento, que insisto, no perdamos de vista, es un contrato típico y nominado que nos permite comercializar pues vehículos nuevos, que es la materia de esta mañana, ¿no? No vamos a hablar de inmuebles, pero al final del día la comercialización de vehículos nuevos, ¿sí? La definición de vehículo nuevo no la vamos a encontrar en la Ley Federal de Protección al Consumidor, vienen otras disposiciones, no me voy a meter ahí, pero al final del día tenemos que entender que es una forma de acceder a un producto determinado, que es un bien mueble de uso duradero, con un plazo no mayor a 5 años, integrado por grupos de consumidores de no más de 180 personas, ¿sí? Y que esto es una alternativa adicional a la oferta que existe en el mercado a través de empresas que, insisto, se encuentran seriamente reguladas para tal efecto. Ya decíamos al respecto del concepto de consumidor, ¿sí? No lo vamos a leer, simplemente quiero que nos quede claro que al día de hoy todos los que estamos aquí somos consumidores en nuestra calidad de personas físicas. No así bajo el punto de vista de personas morales, porque tendríamos que entrar en un análisis mucho más detallado, no solamente el objeto social de la persona moral, sino en la parte relativa del número de personas que colaboran en esa persona moral y si va a ser integrado o no a procesos productivos, lo que hace esa persona moral, ¿sí? Datos importantes del autofinanciamiento. Es importante, es un requisito sine qua non que entendamos que el prestigio, el reconocimiento y la historia de las empresas aquí representadas deriva de una autorización de la Secretaría de Economía, que no es sencillo de obtener y que hay que estar cumpliendo una serie de requisitos de manera muy puntual. La parte relativa de los contratos de adhesión. Estos es la facultad de la Dirección General de Contratos de Adhesión y Autofinanciamiento, de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, que se encarga de registrarlos. Y alguno pensaría, no, el registro es muy sencillo. Pregúntenles a sus abogados cuando la Profeco tiene a bien dictaminar el contrato, ¿sí? Ya tengo muchos años teniendo para ustedes y hemos visto muchos funcionarios. Y la verdad es que ustedes tienen áreas jurídicas súper talentosas. Y les voy a decir algo, les acaban dando clases a los funcionarios de qué es el autofinanciamiento. Porque el autofinanciamiento es tan complicado en su operación, tan poco común, que no hay libro, no hay un solo libro en México jurídico que hable del autofinanciamiento. No existe. Hay que andar buscando diferentes autores. Y el problema de buscar esos diferentes autores es que no están actualizados. Entonces hay que estar viendo la ley, el reglamento, viendo lo que dice el autor y lo que en su momento operaba o cómo no operaba. Y muchas veces hay que sensibilizarlos de una manera muy puntual de qué no es el autofinanciamiento. Entonces, sepan ustedes que detrás de ese contrato que firma el cliente hay un gran trabajo, no solamente para resguardar los derechos del consumidor, sino los de la empresa para efecto de dar publicidad, que sea oponible a terceros, que nadie se llame a sorpresa, que no se puede cambiar en cualquier momento y sobre todo que están establecidas las condiciones de carácter general impersonal, bueno, de lo que se está comprometiendo. Inclusive, hay un tema muy interesante en revocación del consentimiento en materia de autofinanciamiento, no común en materia de contrato. ¿Tampoco? Si no me lo he hecho mi ramón. Bueno, ahí está ya, perdón. Hay un tema muy interesante para efectos de revocación del consentimiento, que yo pude haber firmado el contrato de autofinanciamiento y lo puedo revocar 5 días después. Es algo poco común, solamente lo vemos en otro ejemplo, en la Ley Federal de Protección al Consumidor en las ventas a domicilio, nada más. Son los únicos 2 casos que se prevén para la revocación del consentimiento. Hay una un poco más complicada para esquemas de los tiempos compartidos, pero no me voy a meter ahí. Pero lo que quiero que vean es que hay una legislación muy puntual al respecto del autofinanciamiento para efecto de proteger al consumidor y que al final del día haga suyo la expectativa de derecho, porque eso es a lo que llegan, con una expectativa de adquirir un bien y que se verá materializada dependiendo de las hipótesis que tenga, que puede ser la finalización del contrato, el sorteo o la subasta si estamos hablando del autofinanciamiento tradicional.
Lo más importante también es quién administra. El que administra es la empresa, muchos de ustedes colaboran en ella y que al final del día se encargan por velar al respecto de los recursos que les han sido conferidos. El marco normativo, ya me he referido a ellos de manera importante y de manera muy rápida vamos a ver las obligaciones del proveedor. Deben de contar con un estudio actuarial, no voy a meter ahí, solo tener la inscripción ante Profeco, siempre y cuando ya tenga por parte de la Secretaría de Economía. Proporcionar al consumidor la información relativa al precio vigente, bien, servicio, número de integrantes, vigencia del contrato, entre otras. ¿Saben cuál es el gran problema de este país? Y difiero de lo que decía quien me antecedió en el uso de la palabra de que las nuevas generaciones leen mucho. No, creen que leen. Y creer es un acto de fe y se va a hacer a la iglesia. No saben leer. Yo se los digo como profesor universitario, no saben leer. Y lo mismo pasa allá afuera. El principal problema de este país es que la gente no lee. Luego, si leen, no entienden. Y si leen y no entienden, les da pena preguntar, ¿no? Entonces, hagan un ejercicio, a ver, ¿quién lee de manera detallada el contrato? Nada más. Y el que lo hizo, ¿no? Además. Es lamentable, ¿no? Porque firman y ya después, ¿a poco tenía que pagar? ¿A poco había una garantía? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos en eso, ¿no? La parte relativa a facilitar al consumidor el manual y el contrato de adhesión con toda la información comercial que debe estar vinculada, entregar el documento que describen las especificaciones más relevantes, contestar por escrito al consumidor en un plazo de 10 días hábiles las dudas que éste formule por escrito. ¿Seguro? Eso nunca ha pasado. O sea, seguro no, pero ahí está previsto. La parte relativa a exhibir a la vista en todos los establecimientos los puntos en los que se ofrezca el sistema que no permiten la entrega de dinero ni otorgamiento ni préstamos, que no pueden garantizar la adjudicación o el bien del servicio en un lapso predeterminado. Interesante, en el reglamento se hace referencia que se tienen que establecer leyendas de manera puntual y precisa al respecto de que, por ejemplo, el gobierno no tiene una injerencia directa en el otorgamiento y manejo de los recursos, ¿no? Si algo sucede mal, no se deberían de ir a plantar a una manifestación a la Profeco, por ejemplo, ¿no? Contratar un seguro por cuenta y nombre del consumidor, las obligaciones del proveedor, solicitar, ya lo he referido en múltiples ocasiones, la autorización a la Secretaría, no utilizar formatos y documentos accesorios adicionales al contrato de adhesión. Nosotros jurídicamente decimos, el documento base de la acción es el contrato de adhesión, que es lo que acredita el acuerdo de voluntades, ¿sí? Que crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones, el contrato. Contrato que el cliente firma, contrato que el cliente nunca lee y contrato que el cliente pierde, ¿no? Y luego no sabe ni a qué se comprometió, ¿no? No garantizar la adjudicación o bien el servicio en un lapso predeterminado y no entregar recursos líquidos al consumidor, salvo en caso de revocación del consentimiento, los 5 días que ya referíamos en la parte relativa como una de las excepciones de la ley, o rescisión del contrato o distribución, si es que lo hubiera, del remanente. Determinar el factor de actualización del bien, súper interesante. No se pueden cobrar intereses. Estamos hablando de factor de actualización, ¿sí? Realizar los sorteos conforme a las disposiciones establecidas en la legislación aplicable. Aquí es interesante porque tenemos dos vertientes. Tenemos los que solicitan la autorización en la Dirección General de Juegos y Sorteos y hay quienes lo hacen ante un fedatario público como da la alternativa al propio reglamento. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas personas involucradas en la operación de que esto funcione como debe de ser, ¿sí? Adjudicar y entregar jurídica o materialmente los bienes o servicios de los consumidores en los términos y periodos o plazos previstos. Cuando dice servicios, hace referencia a la comercialización de bienes inmuebles para efecto de los recursos de construcción o remodelación. No nos vamos a meter ahí. En la parte particular de esta mañana es la parte relativa de la comercialización de bienes muebles denominados vehículos automotores, ¿no? Y entonces lo que me adjudican es aquella expectativa del derecho que yo tenía que después se materializa para efecto de que yo pueda, previo al cumplimiento de los requisitos previamente establecidos, adquirir el bien mediante el autofinanciamiento, ¿no? La parte de la revocación del consentimiento y qué derechos tiene el proveedor.
recibir los gastos de administración y demás prestaciones convenidas en el contrato. Oiga, es que yo pensé, yo me imaginé, yo creí, a mí me dijeron. No, señor. Lo que estamos obligados es lo que está contenido en el contrato. No más, no menos. Igualmente usted también está obligado. Son obligaciones bilaterales o bidimensionales o con derechos y obligaciones recíprocos. Hay cargas y gravámenes que cada uno tiene que cumplir para efecto del desahogo de la obligación, ¿sí? Luego entonces, ¿qué obligaciones tiene? Pues pagar la cuota de inscripción, pagar las cuotas de manera periódica, la cuota de administración, la prima del seguro, pagar el seguro contra daños y cubrir en su caso, las cantidades previstas por la rescisión del mismo. Luego entonces, ¿qué derechos tiene el consumidor? Tengo el derecho, si así lo considero, a revocar el consentimiento, siempre y cuando sea por escrito dentro de los 5 días hábiles, ¿sí? Y alguno dirá, ¿y por qué revocaría el consentimiento? Pues a lo mejor algún intrépido, por no decir suicida, se aventó a firmar un contrato de autofinanciamiento sin autorización de la esposa. Y llega a su casa y dice, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Estás güey o qué te pasa? ¿No? Te me regresas ahorita. No, es que está cerrado. Pues mañana. Pues eso lo prevé la ley. No lo hice textualmente, pero desentrañamos el sentido del legislador en donde dice, entiéndase de aquel güey que lo hizo de manera irresponsable sin la autorización de la esposa, que pueda regresar a poner la cara de perdón, dice mi esposa que siempre no. ¿No? Entonces, eso lo prevé, que le sean adjudicados los bienes objeto del contrato cuando así corresponda, y que al final del día, ojo, estos no son los únicos derechos del consumidor, son los derechos del consumidor que derivan de una parte general de la ley, muy pequeña, y sobre todo el reglamento. No voy a entrar, por obvio de tiempo, a los derechos habituales que tiene todo el consumidor de información puntual, precisa, oportuna, en español, con el precio total, las facilidades de pago, adicionalmente las políticas que hubiera adicionales de que no se discrimina, no hay distinción de raza, sexo, etcétera. Porque no olviden ustedes la exégesis de todo esto, el cliente es consumidor y como tal cuenta con la protección de la Ley Federal de Protección al Consumidor con todas y cada una de las particularidades que todos hemos visto y hemos vivido, ¿sí? Luego entonces la autoridad que va a respaldar y va a resguardar y va a vigilar los derechos de los que contratan es la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Espero haber sido puntual y no haberlos aburrido con cosas que pueden acabar siendo complicadas, pero lo único que quiero decirles es que es un negocio muy particular, muy regulado, muy específico, no con mucha experiencia doctrinaria, pero al final del día todo se resume en empresas con mucha experiencia, con grandes colaboradores talentosos que a lo largo del tiempo han estado colaborando y saben de las especificaciones del negocio y que eso tenemos que transmitirlo con la reputación que se ha ganado a lo largo de los años. Muchas gracias.